Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a su familia. El tema para esta clase es disoluciones. El objetivo, diferenciar entre solutos, solventes y disoluciones. La clase anterior debemos recordar que estuvimos viendo lo que es materia, que la materia estaba formada por compuestos puros y mezclas. Las mezclas son aquellas sustancias que están formadas, ¿no es cierto?, por una composición y una proporción que pueden variar. Estas mezclas pueden ser homogéneas. Cuando uno ve algo completamente homogéneo, no logramos distinguir lo que es el soluto del solvente. En cambio, aquellas mezclas que son heterogéneas, nosotros podemos visualizar los solutos y ver, ¿no es cierto?, el componente del solvente. Las sustancias puras, a su vez, son aquellas que están formadas por un solo tipo de átomo o molécula. Por ejemplo, aquellas cuando uno habla del gas de hidrógeno, el carbono, o cuando hablamos de nuestro compuesto o sustancia agua. Ellos son ejemplos de compuestos completamente puros. Para hoy día debemos ver qué son las disoluciones químicas. Una disolución química es una mezcla homogénea que está constituida por dos componentes. Por un lado, ¿no es cierto?, estos componentes son soluciones o también conocidas como disoluciones. Estos componentes son el soluto y el solvente. Entonces, las mezclas homogéneas son aquellas en que nosotros no podemos distinguir o observar a simple vista todos los componentes que están en ella. Las soluciones químicas son mezclas homogéneas, o sea, una sola fase. Pueden contener más de dos tipos de sustancias, soluto y solvente. Pueden haber varios solutos y, ¿no es cierto?, un solvente. Soluto más solvente va a formar la solución o también conocida como disolución. El soluto y el solvente se van a poder mezclar en las proporciones que uno quiera, es decir, proporciones variables. Y estas no van a cambiar su composición, significa que no va a existir una reacción química, solamente estamos disolviendo. ¿Qué características debe tener el soluto? Es una sustancia que se puede disolver, se dispersa, es decir, que se puede solubilizar y siempre se encuentra en mucho menor proporción, ya sea en masa o en volumen. Siempre es menor la cantidad. En una solución pueden haber varios solutos, una mezcla de solutos. Tercero, en la naturaleza del soluto, nosotros podemos presenciar un color, un olor, un sabor. Algunos pueden conducir incluso electricidad en disoluciones. El soluto se nombra a través, ¿no es cierto?, del nombre de su solución. Los componentes de una disolución, no olvidar que son soluto y disolvente. El disolvente y el soluto van a formar disoluciones. Hay un ejemplo, el solvente sería el agua, le agrego sal, que sería nuestro soluto, y nuestra disolución sería agua salada. Soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto se disuelve. Solvente o disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto disuelve. ¿Qué características debe tener el solvente o disolvente? Primero, es la sustancia que disuelve o dispersa al soluto. Generalmente se encuentra en mayor proporción. 2. Existen solventes polares, es decir, que pueden tener cargas positiva y negativa, como por ejemplo el agua, el alcohol etílico, el amoníaco. Y los no polares, o también conocidos como apolares, son el benceno, éter, tetracloruro de carbono, que significa apolar, que no tienen cargas eléctricas. Número 3. En las soluciones líquidas se toma como solvente universal al agua debido a su polaridad. Y cuarto, el solvente da el aspecto físico de la solución. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un jugo en polvo, el solvente va a disolver de a poquitito hasta que nuestra mezcla se vuelva homogénea, líquida y homogénea, y con un color y con un sabor característico. El agua como disolvente. El agua
es un disolvente polar, que significa que tiene cargas positivas y negativas. Es decir, el hidrógeno va a ser positivo y el oxígeno negativo. Si el soluto es apolar o no tiene carga, estos no pueden disolver solventes polares, solamente apolares, ¿ya? Son de una característica aceitosa. Pero el agua es reconocida como el disolvente universal por su característica polar. Concentración de una solución. La concentración es cómo nos queda esta solución o disolución. Y va a ser la relación entre la cantidad de sustancia disuelta, o sea, cuánto soluto le vamos a agregar a esta mezcla, y la cantidad de solvente. Dependiendo de las cantidades, qué tanto soluto yo agregue a la solución, va a ser la concentración de nuestra mezcla. Esta relación se expresa cualitativamente en forma de unidades físicas y unidades químicas, debiendo considerar, ¿no es cierto?, cuál es la densidad y el peso molecular del soluto que vamos a disolver. Clasificación de las disoluciones. Las disoluciones se pueden clasificar según su estado y según su concentración. Según su estado podemos encontrar disoluciones sólidas, líquidas o gaseosas. Según su concentración encontramos disoluciones diluidas, es decir, que están insaturadas. Por ejemplo, cuando decimos le echamos azúcar al agua y decimos quedó desabrido. Eso significa que tiene muy poca concentración de azúcar. Disoluciones concentradas, cuando decimos esta misma mezcla nos quedó demasiado dulce, demasiado azucarado, o sea, le agregamos mucho azúcar. Y disoluciones supersaturadas que ya están demasiado concentradas, muy dulce que no se puede ni tomar. Clasificación de las disoluciones según su concentración. Las diluidas o insaturadas son las que tienen una pequeña cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución, ¿ya? O sea, poquito soluto y más solventes. La concentración saturada son aquellas que tienen gran cantidad de soluto, o sea, yo agrego mucho más soluto y en un volumen determinado de disolución, ¿ya? Por lo tanto, se encuentran muy próximas a la saturación, es decir, cuando no podemos disolverlo y nos queda como espeso y cuesta mucho más disolverlo. Las supersaturadas son las que tienen más solutos que el presente en las disoluciones saturadas, o sea, mucho más soluto. En las concentradas o saturadas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un jugo, le ponemos muy poca agua y todo el sobre de jugo, ahí nos va a quedar un poquito más concentrada. Y si yo esto lo puedo arreglar agregándole más agüita y ahí nos queda insaturada. Pero en el caso contrario, ¿no es cierto?, en que yo le vuelvo a echar otro sobre más, ya nos va a quedar súper saturada. Las disoluciones según su estado. La sólida es cuando hay aleaciones de metales. Por ejemplo, el bronce es una aleación entre cobre y estaño. El acero es una aleación entre fierro y cobre. El latón entre cobre y zinc. Las amalgamas, ¿no es cierto?, cuando vamos al dentista, es mercurio más un metal. Las disoluciones líquidas son aquellas, ¿no es cierto?, en que trabajamos con un disolvente, en este caso puede ser el agua, y mezclamos azúcar con sal. Esa sería disolver un sólido en un líquido. Líquido en líquido cuando yo tengo un líquido y le agrego agua, por ejemplo el alcohol, o por ejemplo una bebida. Decimos ya, para mí está muy concentrada en azúcar, le voy a echar más agua a la bebida, líquido y líquido. Y gaseoso, ¿no es cierto?, en un líquido, cuando tenemos un gas, como por ejemplo el dióxido de carbono, que se le agrega a las bebidas y por eso quedan bebidas gaseosas. Las disoluciones gaseosas son el aire, también cuando hay smog. La concentración de las disoluciones. La concentración de la disolución tiene que ver, ¿no es cierto?, con el soluto y el disolvente cuando ellas se mezclan en proporciones variables. La concentración de una disolución es la cantidad de moles de soluto presente en una cantidad dada de solución. Una de las unidades de concentración más comunes es la molaridad. También está la molaridad
molaridad y también está la fracción. En este caso vamos a hablar de la molaridad. Se simplifica con una letra M mayúscula y corresponde a los moles de soluto en litros de solución. Los moles de soluto usted los puede calcular considerando la masa de cada uno de los componentes de este soluto. Y ahí le dan los moles, gramos de soluto, y ahí podría descubrir cuál es la cantidad de moles de soluto que hay en esos litros de solución. Entonces la molaridad sería el número de moles de soluto en un litro de solución. Siempre se calcula para un litro, pero no significa que no podemos hacer menos. Por ejemplo, 500 ml. Entonces tenemos sustancias puras que estaban formadas por elementos y compuestos. Las sustancias puras corresponden a un tipo de materia. La materia también puede estar formada por mezclas. Estas mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. Heterogéneas cuando logro visualizar los componentes de mi mezcla y homogéneas cuando no puedo visualizar cuáles son los componentes porque quedó muy disuelto el soluto. Mezclas, podemos tener mezclas en suspensión, en coloide o las que estamos viendo nosotros, la disolución. Y la disolución se forma al mezclar soluto con solvente. Entonces, chiquillos, esta sería la clase. Espero la hayan entendido. Recuerden que igual vamos a hacer un apoyo virtual en donde yo voy a poder explicar mejor la materia. A cuidarse. Chao, chao.